PadreIdi.com presenta Un faro en el horizonte. Historias de un santo. 23 de marzo. San Óscar Romero. Óscar Arnulfo Romero nació en Ciudad Barrios, departamento de San Miguel, República de El Salvador, el 15 de agosto de 1917, día de la Asunción de la Virgen María. Su familia era humilde y con un tipo modesto de vida. Desde pequeño, Óscar fue conocido por su carácter tímido y reservado, su amor a lo sencillo y su interés por las comunicaciones. A muy temprana edad sufrió una grave enfermedad que le afectó notablemente en su salud. En el transcurso de su infancia, en ocasión de una ordenación sacerdotal a la que asistió, Óscar habló con el padre que acompañaba al recién ordenado y le manifestó sus grandes deseos de hacerse sacerdote. Su deseo se convirtió en una realidad. Ingresó al Seminario Menor de San Miguel y, a pesar de las desavenencias económicas que pasaba la familia para mantenerlo en el seminario, Óscar avanzó en su idea de entregar su vida al servicio de Dios y del pueblo. Estudió con los padres claretianos en el Seminario Menor de San Miguel desde 1931 y posteriormente con los padres jesuitas en el Seminario San José de la Montaña hasta 1937. En el tiempo que estalló la Segunda Guerra Mundial, fue elegido para ir a estudiar a Roma y completar su formación sacerdotal, y seguramente su elección se debió a la integridad espiritual e inteligencia académica manifestada en el seminario. Fue ordenado sacerdote a la edad de 25 años en Roma, el 4 de abril de 1942. Continuó estudiando en Roma para completar su tesis de teología sobre los temas de ascética y mística, pero debido a la guerra tuvo que regresar a El Salvador y abandonar la tesis que estaba a punto de concluir. Regresó al país en agosto de 1943. Su primera parroquia fue Anamorós, en el departamento de La Unión, pero poco tiempo después fue llamado a San Miguel, donde realizó su labor pastoral durante aproximadamente 20 años. El padre Romero era un sacerdote sumamente caritativo y entregado. No aceptaba obsequios que no necesitara para su vida personal. Ejemplo de ello fue la cómoda cama que un grupo de señoras le regaló en una ocasión, la cual regaló y continuó ocupando la sencilla cama que tenía. Dada su amplia labor sacerdotal, fue elegido secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador y ocupó el mismo cargo en el Secretariado Episcopal de América Central. El 25 de abril de 1970, la Iglesia lo llamó a proseguir su camino pastoral, elevándolo al ministerio episcopal como obispo auxiliar de San Salvador, que tenía al ilustre Monseñor Luis Chávez y González como arzobispo y como auxiliar a Monseñor Arturo Rivera Damas. Con ellos compartiría su desafío pastoral y en el día de su ordenación episcopal dejaba claro el lema de toda su vida: sentir con la Iglesia. Esos años como auxiliar fueron muy difíciles para Monseñor Romero. No se adaptaba a algunas líneas pastorales que se impulsaban en la arquidiócesis y además lo aturdía el difícil ambiente que se respiraba en la capital. También fue nombrado director del semanario Orientación y le dio al periódico un giro notablemente clerical. Este giro le fue muy criticado por algunos sectores dentro de la misma Iglesia, considerándolo un periódico sin opinión. En El Salvador la situación de violencia avanzaba. Con ello la Iglesia se dedicaba en contra de esa situación de dolor. Por tal motivo la persecución a la Iglesia en todos sus sentidos comenzó a cobrar vida. Luego de muchos conflictos en la arquidiócesis, la sede vacante de la diócesis de Santiago de María fue su nuevo camino. El 15 de octubre de 1974 fue nombrado obispo de esa diócesis y el 14 de diciembre tomó posesión de la misma. Monseñor Romero se hizo cargo de la diócesis más joven de El Salvador en ese tiempo. En junio de 1975 se produjo el suceso de las Tres Calles,
donde un grupo de campesinos que regresaban de un acto litúrgico fue asesinado sin compasión alguna, incluso a criaturas inocentes. El informe oficial hablaba de supuestos subversivos que estaban armados. Las armas no eran más que las Biblias de los campesinos que portaban bajo sus brazos. En ese momento los sacerdotes de la diócesis, sobre todo los jóvenes, pidieron a Monseñor Romero que hiciera una denuncia pública sobre el hecho y que acusara a las autoridades militares del siniestro. Monseñor Romero no había comprendido que detrás de las autoridades civiles y militares, detrás del mismo presidente de la República, Arturo Armando Molina, que era su amigo personal, había una estructura de terror que eliminaba de su paso a todo lo que le pareciera atentar los intereses de la patria, que no eran más que los intereses de los sectores pudientes de la nación. Monseñor Romero creía ilusamente en el gobierno. Este era su grave error. Poco a poco comenzó a enfrentarse a la dura realidad de la justicia social. Los amigos ricos que tenía eran los mismos que negaban un salario justo a los campesinos. Esto le empezó a incomodar. La situación de miseria estaba llegando muy lejos, como para quedarse esperando una solución de los demás. La situación se agudizó y las relaciones entre el pueblo y el gobierno se fueron agrietando. En medio de ese ambiente de injusticia, violencia y temor, Monseñor Romero fue nombrado arzobispo de San Salvador el 3 de febrero de 1977 y tomó posesión el 22 del mismo mes, en una ceremonia muy sencilla. Tenía 59 años de edad y su nombramiento fue para muchos una gran sorpresa. El seguro candidato de la arquidiócesis era el auxiliar, por más de 18 años en la misma, Monseñor Arturo Rivera Damas. La lógica de Dios desconcierta a los hombres. El 12 de marzo de 1977 se dio la triste noticia del asesinato del padre Rutilio Grande, un sacerdote amplio, consciente, activo y sobre todo comprometido con la fe de su pueblo. La muerte de un amigo duele. Rutilio fue un buen amigo para Monseñor Romero y su muerte le dolió mucho. Un mártir dio vida a otro mártir. Su opción comenzó a dar frutos en la arquidiócesis. El clero se unió en torno al arzobispo. Los fieles sintieron el llamado y la protección de una iglesia que les pertenecía. La fe de los hombres se volvió en el arma que desafiaría las cobardes armas del terror. La situación se complicó cada vez más. Un nuevo fraude electoral impuso al general Carlos Humberto Romero para la presidencia. Una propuesta generalizada se dejó escuchar en todo el ambiente. En el transcurso de su ministerio arzobispal, Monseñor Romero se convirtió en un implacable protector de la dignidad de los seres humanos, sobre todo de los más desposeídos. Esto lo llevaba a emprender una actitud de denuncia contra la violencia y sobre todo a enfrentar cara a cara a los regímenes del mal. Sus homilías se convirtieron en una cita obligatoria de todo el país cada domingo. Desde el púlpito iluminaba a la luz del Evangelio los acontecimientos del país y ofrecía rayos de esperanza para cambiar esa estructura de terror. Los primeros conflictos de Monseñor Romero surgieron a raíz de las marcadas oposiciones que su pastoral encontraba en los sectores económicamente poderosos del país y unido a ellos, toda la estructura gubernamental que alimentaba esa institucionalidad de la violencia en la sociedad salvadoreña. Sumado a ello, el descontento de las nacientes organizaciones político-militares de izquierda, quienes fueron duramente criticados por Monseñor Romero en varias ocasiones por sus actitudes idólatras y su empeño en conducir al país hacia una revolución. A raíz de su actitud de denuncia, Monseñor Romero comenzó a sufrir una campaña extremadamente agobiante contra su ministerio arzobispal, su opción pastoral y su personalidad misma. Cotidianamente eran publicados en los periódicos más importantes, editoriales, campos pagados, anónimos, etc., donde se insultaba, calumniaba y más seriamente se amenazaba la integridad física de Monseñor Romero. La iglesia perseguida en El Salvador se convirtió en signo de vida y martirio en el pueblo de Dios.
Este calvario que recorría la iglesia ya había dejado rasgos en la misma. Luego del asesinato del padre Rutilio Grande, se sucedieron otros asesinatos más. Fueron asesinados los sacerdotes Alfonso Navarro y su amigo Luisito Torres. Luego fue asesinado el padre Ernesto Barrera. Posteriormente fue asesinado en un centro de retiros el padre Octavio Ortiz y 4 jóvenes más. Por último, fueron asesinados los padres Rafael Palacios y Alirio Napoleón Macías. La iglesia sintió en carne propia el odio irascible de la violencia que se había desatado en el país. Resultaba difícil entender en el ambiente salvadoreño que un hombre tan sencillo y tan tímido como Monseñor Romero se convirtiera en un implacable defensor de la dignidad humana y que su imagen traspasara las fronteras nacionales por el hecho de ser voz de los sin voz. Muchos de los sectores poderosos y algunos obispos y sacerdotes se encargaron de manchar su nombre, incluso llegando hasta los oídos de las autoridades de Roma. Monseñor Romero sufrió mucho esta situación. Le dolía la indiferencia o la traición de alguna persona en contra de él. Ya a finales de 1979, Monseñor Romero sabía el inminente peligro que acechaba contra su vida y en muchas ocasiones hizo referencia a ello, consciente del temor humano, pero más consciente del temor a Dios, a no obedecer la voz que suplicaba interceder por aquellos que no tenían nada más que fe en Dios, los pobres. Uno de los hechos que comprobó el inminente peligro que acechaba sobre la vida de Monseñor Romero fue el frustrado atentado dinamitero en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en febrero de 1980, el cual hubiera acabado con la vida de Monseñor Romero y de muchos fieles que se encontraban en el recinto de dicha basílica. El domingo 23 de marzo de 1980, Monseñor Romero pronunció su última homilía, la cual fue considerada por algunos como su sentencia de muerte debido a la dureza de su denuncia. En nombre de Dios y de este pueblo sufrido, les pido, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Ese 24 de marzo de 1980, Monseñor Óscar Arnulfo Romero Galdames fue asesinado de un certero disparo, aproximadamente a las 6:25 de la tarde, mientras oficiaba la Eucaristía en la capilla del Hospital La Divina Providencia, exactamente al momento de preparar la mesa para recibir el cuerpo de Jesús. Fue enterrado el 30 de marzo y sus funerales fueron una manifestación popular de compañía. Sus queridos campesinos, las viejecitas de los cantones, los obreros de la ciudad, algunas familias adineradas que también lo querían, estaban frente a la catedral para darle el último adiós, prometiéndole que nunca lo iban a olvidar. Raramente el pueblo se reúne para darle el adiós a alguien, pero él era su padre, quien los cuidaba, quien los quería. Todos querían verlo por última vez. 3 años de fructífera labor arzobispal habían terminado, pero una eternidad de fe, fortaleza y confianza en un hombre bueno como lo fue Monseñor Romero habían comenzado. El símbolo de la unidad de los pobres y la defensa de la vida en medio de una situación de dolor había nacido. En 1994, su sucesor en la Arquidiócesis de San Salvador, Monseñor Arturo Rivera y Damas, inició su proceso de beatificación. En el año 2000, la Congregación para la Doctrina de la Fe comenzó el estudio de todos los discursos de Monseñor Romero. En el año 2005, el postulador de la causa, el obispo italiano Vincenzo Paglia, aseguró públicamente que Romero no era un obispo revolucionario, sino un hombre de la Iglesia, del Evangelio y de los pobres. La mañana del 3 de febrero de 2015, el Papa Francisco recibió en audiencia al cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, y le autorizó a promulgar, entre otros, el decreto de martirio del siervo de Dios Óscar Arnulfo Romero y Galdames, arzobispo de San Salvador, reconociendo así de manera oficial que su asesinato fue por odio a la fe. El 6 de marzo de 2018,
el Papa Francisco recibió de nuevo en audiencia al cardenal Angelo Amato y autorizó a la Congregación para las Causas de los Santos a promulgar el decreto relativo al milagro atribuido a la intercesión del beato Óscar Romero. La curación inexplicable de una mujer embarazada es el milagro aprobado que permite declarar santo al entonces arzobispo de San Salvador. Se trata de Cecilia Rivas de Flores, madre de 2 niños y que, embarazada de su tercer hijo, tenía ya programada una cesárea para los primeros días de septiembre del año 2015. Pero las cosas cambiaron de repente. El 27 de abril ingresó al hospital del Instituto Salvadoreño de Seguridad Social con varios síntomas graves. Los médicos le diagnosticaron preeclampsia y le realizaron una cesárea de emergencia. Su tercer hijo nació el 28 de abril, pero sus problemas de salud no terminaron allí, por lo que retornó al quirófano y fue allí cuando los médicos se dieron cuenta que tenía problemas en el hígado y en un riñón. Le diagnosticaron síndrome de HELLP, comenzaron a hacerle hemodiálisis y le introdujeron a un estado de coma. Casi un mes después, el 24 de mayo, el médico le dijo a Alejandro Rivas, esposo de Cecilia, que si tenía fe rezara, pues médicamente había muy poco que hacer por ella. Su estado era terminal. Tomó su Biblia y al abrirla encontró allí una estampa de Monseñor Romero. Esto le inspiró a pedir la intercesión del obispo mártir. Un detalle posiblemente intrascendente a los ojos de muchos es el que el día anterior aquel obispo salvadoreño había sido beatificado. Unos días después, el 10 de septiembre, aquella mujer a quien los médicos habían desahuciado abrazaba a su esposo e hijos. Científicamente Cecilia debía haber muerto, pero aquello no ocurrió. El don de la vida permanece en ella y la enfermedad no ha dejado huella alguna en su salud. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad. Amén. Feliz y bendecido día. La Virgen me los acompañe hoy y siempre. Yo te amo, Señor.